Cuando tú quieras, damos comienzo a nuestro estudio de hoy en el libro de Jueces, desde el capítulo 14, porque vimos ya el 13, vamos a ver sobre Sansón. Será conveniente hacer un recordatorio de que no es la intención el hacer una biografía, un estudio biográfico, hacer un relato de lo que fue la historia de Sansón. No hay mejor relato que el bíblico, y ahí lo tenemos a nuestra disposición, 4 capítulos enteros dedicados a decirnos lo que Dios quiere que conozcamos acerca de la persona de Sansón. Lo que sí vamos a procurar es ver en Sansón como una especie de espejo, donde ver reflejado algunos aspectos de la condición humana y ver también sus consecuencias, y a la luz de todas las escrituras, pues ver la provisión de parte de Dios para nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida, en el lugar donde estamos, en nuestras circunstancias, en el tiempo presente y futuro. Sansón, un hombre fruto de un milagro de Dios. Su madre estéril, no había tenido hijos, y Dios a ella y a su esposo Manoah le da la bendición de un hijo. Un hombre que nace no solamente como un milagro de parte de Dios, por intervención de Dios, por concesión de Dios, sino que nace con un propósito específico concreto. Él liberará a Israel. Y con un plan de vida que Dios tenía para él. Dios lo separa, lo llama Nazareo y lo dedica para sí mismo. Como vimos en el anterior estudio, después, en la charla que mantenemos, pues uno de los hermanos añadía que desde su nacimiento, y el texto hebreo dice desde su gestación hasta el día de su muerte, dedicado a Dios. Un hombre que ha recibido de parte de Dios ricas y abundantes bendiciones, pero que tiene también el componente humano, la experiencia humana, la condición humana, la miseria humana, las consecuencias de la naturaleza caída en pecado, que influye o trata de influir en la vida. Los planes de Dios se cumplen. Dios determina por medio de decretos divinos lo que ha de ser, y lo que Dios dice, lo que Dios determina, lo que Dios decreta, se cumple y nada ni nadie lo puede impedir. Pero además de los decretos divinos, están también la revelación de la voluntad de Dios. Dios determina el fin y propósito de la vida de uno y Dios lo lleva a cabo. Pero Dios revela también el deseo y la voluntad suya para nuestras vidas. Y ahí nosotros tenemos una parte. Ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Ahí nosotros tenemos la opción de hacer lo que Dios quiere. No es solamente que Dios nos marca un propósito y se cumple, sino que Dios también
nos revela su voluntad y a nosotros nos corresponde llevarla a cabo, vivirla. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo escribe de parte de Dios, un deseo de Dios, la voluntad de Dios, de una manera muy clara. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia, allí en Tesalónica, donde algunos no estaban obedeciendo a esta voluntad de Dios ni guardando estos deseos de Dios. Dice el versículo 5, bueno, leamos el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno engañe, agravie ni engañe en nada a su hermano. Pudiera ser que esto esté relacionado con lo anterior, pero la voluntad de Dios es nuestra santificación, no la fornicación, es decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de la relación matrimonial, y que no andemos en pasión de concupiscencia como suelen andar los que no conocen a Dios. Y nos hemos metido en este lío de la vida de Sansón y del ejemplo de Sansón, que pensando en estos días y orando al respecto, decía para mí mismo y lo compartía con mi esposa, hay que ver, estamos viviendo unos tiempos donde la inmoralidad acampa de una manera grande. Uno de los predicadores del siglo pasado decía, la nueva moralidad es la antigua inmoralidad. Lo que antes era inmoral, ahora se tiene por moral. Lo que antes era pecaminoso, ahora se tiene por normal. Y nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que formamos parte de la familia de Dios y somos miembros del cuerpo de Cristo, vivimos en esta sociedad y queramos o no queramos, puede que en distintas medidas y en distintas situaciones, pero hay una influencia, una presión social, ambiental, de los medios de comunicación, de la información, de las relaciones, del entorno de trabajo y demás, que tenemos que estar alerta. Que tenemos que estar alerta. Quería leer en Primera de Corintios, capítulo 6, y aunque parezca que estoy empezando por el final, solamente estoy anticipando un poco del final. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Y ahí se le está refiriendo no al compromiso del matrimonio, el intercambio de promesas, sino a la consumación del matrimonio, a la realización del matrimonio, cuando los dos son una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo tanto, encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis referencia a guardarnos de todo mal, y en particular y en especial a lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. No es que la sexualidad sea mala, es un regalo de parte de Dios y es santo, un regalo santo dentro del marco del matrimonio, donde Dios ha dicho que es donde se vive y se experimenta la relación sexual. Encontramos en el Antiguo Testamento en ocasiones que Dios llama a la idolatría fornicación, a la infidelidad espiritual la relaciona o la compara con la infidelidad sexual, porque es una ilustración de la rebelión y la desobediencia contra Dios. Es la forma de hablarnos de manera más clara y contundente, de la forma que mejor lo podemos entender. Y con estas premisas vamos entonces al libro de Jueces para ver el caso de Sansón y sacar algunas conclusiones que nos puedan ser útiles a nosotros aquí y ahora. Sansón también estaba influenciado por su entorno. No eran solamente las 12 tribus de Israel que habían tomado la tierra, sino que no habían expulsado de la tierra a las naciones o a los pueblos que no conocen a Dios y se habían quedado con ellos en sus tierras pensando que les serían de beneficio, pero se convirtieron en espinas en sus costados y se convirtieron en azotes para su vida. Los filisteos y otros también. Y este entorno influyó grandemente sobre Sansón. Y a lo que empezó de una manera preciosa, con un relato extraordinario, pensemos en un momento en la esposa de Manoa y en el propio Manoa, cuando a ella le es anunciado que va a dar a luz un hijo, que va a quedar encinta de su esposo y que este hijo será para Dios, y cuando lo comunica a Manoa y ellos presentan la ofrenda a Dios. Pero qué triste final tiene esta historia, ¿eh? De qué forma tan lamentable conoce el final. Qué triste final a un comienzo tan bonito y qué camino tan doloroso para Sansón y también para sus padres. ¿Qué es lo que sugiero y pretendo en estas consideraciones acerca de Sansón? Conócete, acéptate, acepta la ayuda, busca la ayuda. Conócete quiere decir, lo que pretendo es que cada uno de nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Nos miremos con honestidad. Nos conozcamos
con sinceridad. Reconozcamos nuestros puntos débiles, que los tenemos. Y seguramente no pocos. No ignoremos nuestra realidad, porque la ignorancia le da ventaja al enemigo. Si no reconocemos nuestra realidad, estamos disponiéndonos para que el enemigo nos pueda ganar alguna batalla. Acéptate. Es decir, no solamente nos miremos, sino reconozcamos cómo somos. Y desde ese reconocimiento de nuestros puntos débiles, que no tiene que ser necesariamente relacionado con las pasiones carnales, está también el orgullo, está también la vanagloria, está también el afán por la riqueza, está también la largura de lengua, está también tantas y tantas cosas. No nos engañemos. No nos disfracemos. Reconozcámoslo. Y desde ese reconocimiento busquemos la ayuda de Dios en la instrucción de la palabra y el socorro y ayuda del Espíritu Santo. Vayamos a Sansón. Capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Mirad en el capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Hay en estos dos versículos una señal clara de por dónde empezó en Sansón la dificultad. Por la vista, por los ojos. Vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuidado con los ojos. Pensando en esto, me acordé en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, no, perdón, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vio a una mujer que se estaba bañando. El primer error, quizás, de David fue no estar donde debía estar. Si era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no has ido tú con Joab y con Israel? Si no estamos donde nos corresponde, si no estamos involucrados en lo que es nuestra tarea, estamos dando lugar. Bueno, y David, después de una buena comida, se echa una buena siesta. Porque eso dice ahí, ¿eh? Y sucedió un día al caer la tarde, es decir, cuando ya empieza a anochecer, cuando ya empieza a decaer el día,
que se levantó David de su lecho. Ha descansado, ha repuesto. Y paseando en el terrado, en la terraza o en la azotea, desde allí ve a una mujer que se estaba bañando. Sabemos que viene después, ¿verdad? Lo que pasó con Betsabé, lo que pasó con el esposo de Betsabé, con Urías, el Eteo, y todo porque vio. Cuidado con los ojos, cuidado con lo que vemos. Los ojos son como las ventanas de la mente, son como la ventana del cuerpo por donde entra la luz. Y cuidado, debemos estar alerta. En el libro de Génesis capítulo 3 dice que la serpiente habló con Eva y Eva vio que el fruto era deseable. Deseable, deseable. Vio también Eva. Juan dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto proviene del mundo. Y sabemos las consecuencias que todo aquello trajo. Por lo tanto, si queremos sacar una primera lección de la experiencia de Sansón, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Esto es una hipérbole. Es decir, no uses el ojo. No vea lo que no tienes que ver. Y en una sociedad tan llena de imágenes, tan llena de todo, con acceso a tantas cosas, desde un móvil, desde un ordenador, a través de la televisión, lo que se ve por la calle, cuidado, tenemos que tener mucha precaución y es mejor no mirar que ver lo malo. Me gustaría ver el caso contrario de Sansón. En el libro de Job, este hombre del cual Dios dice, ¿no has reparado en mi siervo Job? Perfecto. Estoy buscando el texto. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 31, Job nos da un detalle que me parece pertinente, muy pertinente y oportuno para el tema que estamos tratando. Job apela a Dios delante de Dios de su justicia. Reconoce que ha pecado, pero que ha procurado el bien. Y dice en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Parte de la integridad de Job surge y nace de un pacto, es decir, de un compromiso que Job ha contraído consigo mismo, con sus ojos, de guardarse, de mirar aquello que no le conviene ver, que le puede ser de tropiezo. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Se refiere a una joven. Y esto le trajo mucha bendición a Job. De tal manera que si un día el Señor lo permite y podamos hablar de Job,
ver algunas cuestiones. Dios se comprometió a sí mismo apostando por Job. Porque cuando Satanás le dijo, claro, Job te obedece porque tú le has guardado y le has dado todo, pero quítaselo, verás si no te maldice en tu propia presencia. Y Dios lo autorizó. Imaginemos por un momento que Job hubiese caído. Satanás podía haberle dicho a Dios, te he ganado, apostaste y has perdido. Pero tal era la integridad de Job que Dios apostó por él y ganó. Dios nos conoce, sabe cómo somos, sabe nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestras debilidades, las batallas que se libran en nuestras almas. Y es misericordioso y paciente y nos ayuda. No vamos a sorprender nunca a Dios, porque Dios nos conoce mejor que la madre que nos parió y mejor que nosotros mismos. Y a pesar de todo, Dios nos ama y se ha comprometido a ayudarnos, a socorrernos, a estar con nosotros a nuestro lado siempre. Pero vayamos un poco más allá de los ojos. Creo que deberíamos introducirnos un poco más en el interior de Sansón, quizás en su temperamento, en su carácter. ¿Es igual temperamento que carácter? Yo creo que no. Temperamento tiene que ver con esa mm, condición con la que nacemos, ese componente de nuestra personalidad que ya traemos de nacimiento. Y el carácter se va formando, se va puliendo, se va desarrollando, se va perfeccionando o estropeando en el desarrollo de nuestra vida, en virtud de cómo actuemos nosotros con nuestro temperamento. Y si lo reconocemos y sabemos cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, y escogemos lo bueno y desechamos lo malo. Creo que Sansón era un colérico sanguíneo. Colérico sanguíneo. Sabéis que hay una teoría que, bueno, a mí por lo menos me resulta útil. No digo que sea científicamente ni bíblicamente así, pero a mí me resulta útil. Que hay 4 temperamentos principales, ¿no? El colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Que hay uno dominante y siempre hay otros que están detrás. Yo no sé en Sansón si el dominante era sanguíneo o colérico o estaban al 50%, pero Sansón era una bomba, ¿eh? Podía estallar en el momento más insospechado. Y él se justificaba a sí mismo y no se reconocía como tal. El flemático, ya sabéis, es este que se le cansa la mano de comer. Y el melancólico es si es melancólico flemático, eso es un entierro de tercera. Es como un velatorio. Anda, hijo mío,
qué alegría. No, no, es verdad, no le da un infarto. Podrá morir de viejo. Bien. Sansón ve a esta mujer y se casa con ella, ¿eh? Bueno, le dice a los padres, eh, le dice a su padre y a su madre, he visto en Tinar una mujer de la hija de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y sus padres le dijeron, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a sus padres, tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Y los padres, para no tener disgusto, posiblemente porque ellos sí sabían cómo era su hijo, se dieron. Pero no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es decir, aún de nuestros errores Dios puede sacar cosas buenas. Y esto a mí me llena de gozo y de esperanza, porque el poder de Dios es tan grande que es capaz de sacar algo bueno aún de lo malo que yo haga. No me justifica, no justifica el mal, no justifica el hacer el mal, pero sí glorifica a Dios. Celebran la boda y están en la fiesta. Una semana de fiesta, era la costumbre. El banquete de bodas duraba una semana. Y como buen colérico sanguíneo, le propone a la gente de allí, a los jóvenes que están en el festín, que están en el convite, a ver, venga, os pongo un acertijo. Hombre, chulete que era el tío, ¿no? Y les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Pero se confabulan con la mujer y le dicen a la mujer, oye, pregúntale, dile. Hemos leído el capítulo 14, 15, 16 varias veces durante estos días atrás y conocemos bien la historia. La tenemos fresca en nuestra mente porque le hemos dedicado tiempo. Los 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Sabemos lo que pasó. La mujer le arranca a Sansón el acertijo, el enigma, y se lo dice a los de la fiesta. Y el último día de la fiesta, el 7º día, cuando ya el día está decayendo, le dicen qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. Las malas decisiones traen después también malas consecuencias. Desde el deseo, todo parece que va a ser de color de rosa. Pero después viene la realidad y sus consecuencias. Mirad lo que dice al final del versículo 19. Dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Encendido en enojo. Por eso digo que era un colérico. Se dejaba llevar por el primer impulso y cuando algo le salía mal, cuando la cosa no iba como él quería, se encolerizaba, se encendía en cólera.
Y vemos lo que pasó. Se va a su casa. Es decir, sus planes de boda duraron una semana. Y él se va a su casa. ¿Y qué puede esperar? Quizás que actúen como él actuaría. Eran de los filisteos. De manera que como él se ha ido a su casa, el suegro le da su esposa a otro hombre. Y cuando él vuelve, dice el versículo 7, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Juro que me vengaré de vosotros. Y después desistiré. Le quemó el trigo con las zorras y las teas ardiendo. Y cuando matan a la mujer y al padre lo queman, él jura venganza. De manera que va añadiendo leña al fuego. Va creciendo en una actitud que no corresponde. Y lo que en un principio él pensaba que iba a ser idílico, se ha convertido en una tragedia. Se ha convertido en un horror. Versículo 11. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, porque Sansón se fue y se escondió en una peña. Se escondió en una cueva. De rebote que tenía, de mal que se encontraba, se fue. Y vinieron los filisteos a buscarle. Y él le respondió a los de Judá que vinieron, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Vemos aquí una actitud de venganza y de pagar con la misma moneda. Si queremos ver cuál debe ser la actitud correcta, en Romanos capítulo 12 dice, no devolváis mal por mal. El Señor Jesucristo dice, a los que os maldigan, bendecidle. A los que os hagan mal, devolverle bien. Orar por los que os ultrajan. Sansón se deja llevar por su temperamento, por su pasión carnal y reacción también de carácter. Y además encima le habla a Dios y notemos de qué manera. Versículo 18. Y teniendo gran sed, cuando ha matado a aquellos con las quijadas, con la quijada de burro, de asno, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de incircuncisos. Es decir, es verdad, Jehová, tú nos has librado, pero ahora voy a morir de sed. Es decir, le pide cuenta a Dios. Y en su rebeldía, como si le reprochara a Dios su situación. Ay, hermanos, ¿cuántas veces cometemos nosotros los errores y después le pedimos a Dios, no perdón, sino le pedimos a Dios cuenta? Y echamos la responsabilidad de nuestros actos sobre el Dios Todopoderoso. Seguimos. Capítulo 16. Fue Sansón a Gaza, es decir, tuvo que descender de donde él vivía unos 60 kilómetros al suroeste y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Por qué este dato?
¿Por qué se recoge aquí, inspirado por el Espíritu Santo, este dato que no tiene después ninguna vinculación con lo que continúa? Creo que está en forma de advertencia. Hermano, el pecado nos asedia. Cuidado. Cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Seamos prudentes reconociendo nuestras debilidades y apartándonos de todo mal. Dios nos advierte. Yo no creo que aquí se esté dando este dato en contra de Sansón, sino para advertencia nuestra. Y sigue la cuesta abajo. Continúa la caída libre. Sansón no solamente tenía temperamento fuerte, tenía fortaleza física también, ¿eh? Tomó las puertas de la ciudad, se la echó sobre los hombros y la subió a la cumbre del monte. Vaya reacción, ¿eh? Este es como para discutir con él en una esquina. Después de esto, versículo 4, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ahora no solamente la vio, es que se enamoró. Se enamoró, es decir, se sintió no solo atraído, sino que sintió como que aquel era el remedio de su vida. Ya no existía nada más, ¿eh? Se había enamorado. El enamoramiento es una parte muy bonita del amor. Pero el amor es mucho más que el enamoramiento. Muchísimo más. Y el enamoramiento no es suficiente para sostener una relación matrimonial, un compromiso de vivir toda la vida juntos. El amor sí, pero el enamoramiento es como la primavera. Esta mañana hemos salido mi esposa y yo y los campos están preciosos. Los campos están verdes, la jara, el olor, la fragancia. Esos mismos campos dentro de 3 meses estarán secos, los tonos verdes se han puesto pajizos, se pondrán pajizos y será otro muy distinto. Pero después viene el otoño y luego viene el invierno. Pero Sansón pensó, aquí ya he encontrado ya el no va más. Él, en su temperamento que alimenta su orgullo, se sentía muy autosuficiente. Mirad lo que dice en el versículo 20 de este capítulo 16. Cuando ya Dalila le ha arrancado el secreto y lo han atado,
Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esto es autosuficiencia. Él no apela a Dios, sino a su fuerza. Él no pide la ayuda de Dios, sino él me escaparé. Pero él no sabía que Jehová lo había apartado de él. Notad que 3 veces Dalila le pregunta, a cambio de que le han ofrecido mucho dinero, Dalila le pregunta cuál es el secreto de su fuerza. Y él por 3 veces la engaña y le dice lo que no es. Y los filisteos procuran atarle, pero él se libra. ¿Y no se da cuenta o qué? Y a la 4.ª vez le declara el secreto. ¿Dónde estaba su fuerza? Que por cierto han dicho muchas veces que Dalila le cortó el pelo a Sansón. Pero no es verdad. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Lo dejó en su regazo, le dio calorcito y cariño, pero llamó a uno y este fue el que le cortó las 7 guedejas. Cuidado, la autosuficiencia, el orgullo es un peligro, un error grandísimo. Qué trágico resulta esto, ¿eh? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Con todo lo extraordinario que había delante de él, y notemos cuando en vez de andar bajo la dirección y obediencia y sumisión a Dios, se anda en el propio orgullo, en la propia vanidad, en la autosuficiencia, movido por la fuerza de uno mismo, ¿a dónde le lleva aún a Sansón? Le sacaron los ojos, ciego. Le ataron en la cárcel con cadena para que moliese. Es decir, dando vuelta a una piedra de molino, moviendo la piedra. Me imagino que aquellos ojos ciegos derramaron muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Versículo 22. Bueno, al 23 primero. Entonces los principales de los filisteos, porque no queda ahí, ¿eh? La cosa va más. Los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Es decir, ahora le están dando la gloria a Dagón por la derrota de Sansón, que es distinto de Gedeón, que tiró a Baal y a Asera y le cortó los brazos. Y aquí Sansón ahora resulta que está sirviendo para que los filisteos le den
la gloria a Dagón. Y viéndolo el pueblo, versículo 24, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, seguramente porque estaban bebiendo, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Vaya, Sansón, pequeño sol, ¿cómo acabaste? Insisto, esto tiene que ver no con hablar mal de Sansón, sino recoger fielmente una historia para que nosotros aprendamos de ella. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, y estas cosas sucedieron y están escritas para nosotros, para amonestarnos a los que hemos llegado a estos tiempos, para que aprendamos. No se trata aquí de hacer ahora de Sansón ni un mártir ni hacer leña del árbol caído. Se trata de aprender y sacar lecciones. Ver ahí en ese espejo y considerar que Dios tiene planes perfectos y sabios, bendiciones abundantes para nosotros. Pero cuidado, si damos lugar a que nuestro yo, ese yo caído por el pecado, nuestra naturaleza, esa naturaleza esclava del pecado, esté dominando y dirigiendo nuestra vida. A veces buscamos la excusa, es que no, yo soy así. Bueno, pero no tiene por qué ser. No es que es mi manera de ser. Bueno, pero en Cristo somos nueva creación. No es que es mi carácter, muy bien. Pero el carácter Dios lo modela, Dios lo perfecciona. Esto ha pasado. Y sigue pasando. Por ejemplo, Pedro. Mirad en segunda de Pedro. Porque leyéndolo vamos a escuchar como el propio apóstol Pedro, aquel temperamental, aquel sanguíneo, aquel colérico, el que echó mano de la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a aprender, de los que prendieron a Jesús, aquel que dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y poco tiempo después le negó 3 veces delante de una sirvienta. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Notad eso, ¿eh? Participantes de la naturaleza divina. Es decir, parte, que Dios está en nosotros y actúa en nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas nos han sido dadas, pero, versículo 5, vosotros también, ¿eh? Nosotros también. Todas las cosas nos han sido dadas. Grandísimas y preciosas promesas. Pero vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, con todo interés,
con todo empeño, con toda fuerza, con toda convicción. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Esto es a lo que a Sansón le faltó. Dominio propio. Es decir, la capacidad de contenerse, el control. Y eso es por medio de la obra del Espíritu Santo, pero que nosotros también tenemos que ejercer la disciplina personal. Lo que sabes que no tienes que hacer, no lo hagas. Lo que sabes que no tienes que ver, no lo veas. Seamos sabios para el bien, pero niños para el mal. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Templanza. Y esto notad que dice ahí, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios para poner por obra la voluntad de Dios. Los recursos de Dios están revelados en su palabra y necesitamos conocerlo. Pablo, pasando de Pedro a Pablo, habla de la vida cristiana como de una lucha, una batalla. Dice en 1 Corintios 9, yo peleo no como el que golpea al aire. Sé quién es mi enemigo, sé cuáles son mis debilidades y lucho contra esas pasiones, esos deseos carnales. Hermanos, tenemos también que armarnos del mismo pensamiento para no ser vencidos por la presión de este tiempo, por las influencias que nos rodean. Y para terminar, el Señor Jesucristo muy claramente dice, si alguno no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Si queremos ser discípulos de Cristo, aprendices del Maestro, seguidores del Santo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice fui crucificado, estoy crucificado. Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De manera que podemos tomar nuestros puntos débiles y llevarlos a la cruz del Calvario y crucificarlo allí. Y cuando intente levantar la cabeza otra vez, decirle, estás crucificado. No hay otra manera de luchar. Poner guarda a nuestros ojos, a nuestra boca, a nuestro oído. Volvamos a Sansón. Su cabello volvió a crecer, empezó a crecer cuando Sansón se arrepintió, pero allí murió en el templo de Dagón. Es verdad, murieron allí todos los que estaban, pero él también. De manera que Sansón es uno de esos casos que muestran la gracia y la misericordia de Dios, pero muestran también nuestras propias miserias y nos sirven o nos pueden servir de enseñanza y de ilustración para que nos miremos y rectifiquemos, para que no nos debemos llevar por el camino que no agrada a Dios. Justo hace ahora mismo una hora que empezamos, por lo tanto vamos a terminar aquí. Pero
os sugiero para el próximo encuentro un personaje. Habíamos pensado en Samuel, pero vamos a dar un salto. Un personaje al cual le vamos a dedicar un solo encuentro, un solo estudio. Estoy pensando en Aitofel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, 16 y 17. Aquel consejero de David, aquel amigo de David, aquel íntimo de David. Seguramente el del Salmo 55. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, 16 y 17. Otro ejemplo negativo, porque creo que necesitamos también aprender a no imitar lo malo. Pues concluimos aquí y terminamos en oración. Señor, tu palabra es perfecta, santa, pura, limpia. Recoge toda tu gloria, la refleja, pero también, Señor, nuestros errores, nuestros pecados. Y, Señor, en el relato tú no has escondido lo malo del ser humano. Señor, y ayúdanos a no juzgar a Sansón, sino a no imitarle. Ayúdanos, Señor, a guardarnos. Te necesitamos en estos tiempos complicados y difíciles. Necesitamos de tu ayuda, de tu dirección. Gracias por Cristo, nuestro modelo. Gracias por tu palabra, la luz. Gracias por tu Espíritu Santo, que está en nosotros todos los días para ayudarnos y sostenernos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.